bueno verlos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Y quisiera antes de empezar con el tema de hoy, quisiera orar por ustedes, ¿cierto? Es tan importante, hermanos, que la palabra de Dios haga un trabajo en sus corazones, en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice la Escritura que es viva y eficaz, ¿cierto? Pero no sé si ustedes sabían que nosotros podemos resistir al Espíritu Santo, la palabra. Podemos simplemente, como decían antiguamente, entra por aquí, sale por acá. Pero hoy voy a rogar en el nombre de Jesús que hoy esa palabra llegue aquí y baje a su corazón. Amén. Padre amado, Dios, te doy las gracias por mis hermanos, hermanas que están el día de hoy y por todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Bendito Dios, para pedirte, Señor, Espíritu Santo, que hoy toques el corazón de tu pueblo, Señor, así como lo has hecho aquí con tu siervo, que lo hagas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y damos un saludo a la iglesia en Colombia, allá en Medellín, al pastor Wilson, a su esposa, y también al pastor Jimmy en África, en Uganda. Que Dios los bendiga, y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Estamos en Hebreos 13, amados hermanos. Empezamos la semana pasada, antepasada ya. Y los voy a invitar a que vayamos al versículo 7, por favor, si tienen sus Biblias. Y encontramos Hebreos 7, a ver. Como lo dijimos, amados hermanos, el último capítulo de Hebreos 13 tiene palabra muy puntual, palabra práctica para que nosotros a través del Espíritu Santo podamos desarrollar el plan de Dios. Amén. Y entonces vamos a seguir en la línea de pensamiento que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla el día de hoy. Si quiere, acompáñeme y leemos juntos. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y la verdad, esta semana, cuando estaba preparando este mensaje, esto tiene que ver directamente con mi persona, porque está hablando de los pastores, ¿no? Entonces es un poquito complicado preparar el mensaje. Cuando es para los demás es como un poquito más fácil, pero en realidad fue una bendición para mi vida el estar escudriñando la palabra de Dios. Y quisiera empezar con contarles que la palabra pastor se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo lo encontramos la palabra en hebreo, se escribe roe, que, con H, roe o roe, y aparece en Génesis 4:2 y señala al hijo de Adán como pastor de ovejas. Recuerdan que habían dos hijos, Caín y Abel dice la escritura que era pastor de ovejas. Esa es la palabra, roe. En el Nuevo Testamento encontramos en el griego koiné también la palabra, y esta palabra es poimen, recuerde eso, poimen, y tiene tres connotaciones esta palabra. Quiere decir al pastor de ovejas, el pastor que, igual que en el Antiguo Testamento, cuida un rebaño, alimenta un rebaño de ovejas, y también encontramos que la palabra la define al Señor Jesucristo, ¿cierto? Como pastor de ovejas espiritual. Pero también en Efesios 4:11, si usted va, esa misma palabra la encuentra con aquellos que son pastores en una iglesia, que desarrollan ese trabajo. Entonces, en realidad la palabra no es un título, diría yo, sino que más bien es la descripción de una labor, la labor del pastor. Pablo habla en Hechos 20:28 al dar instrucciones a la iglesia en Efesio por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo los ha puesto, cuando habla a la iglesia, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Encontramos esa otra palabrita, entonces tenga esas palabras acá, obispos. Y en el griego es episcopos, para apacentar la iglesia del Señor. Entonces, cuando le escribe a la iglesia, encontramos esa palabra.
También encontramos la palabra ancianos y a veces todo esto podríamos pensar que son diferentes personas o diferentes cargos, pero en realidad es lo mismo. Cada uno de ellos, sean obispos, sean pastores o sean ancianos de un, tienen como esa misma labor, esa misma, ese mismo llamado. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es quien los constituye. ¿Qué quiere decir? Que Él es el que los llama. Ancianos, obispos o pastores. Y hay una promesa en Jeremías 3:15. Y os daré, ¿quién está hablando? Dios. Dice, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y inteligencia. Una promesa del Testamento acerca de lo que Dios quiere para su iglesia. Y deseo que entendamos que este servicio tiene su fundamento en las Escrituras. Cuando leemos Efesios, cuando vamos a Efesios 4:11, encontramos algo similar. Mira lo que dice. Y él mismo está hablando del Señor Jesús, Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí encontramos la misma situación. Entonces, hermanos míos, algo que quiero que empecemos a entender el día de hoy es que Dios es el que llama y Dios es el que instituye el pastorado en este caso, con el fin o el propósito de bendecir al pueblo de Dios. Esa es nuestra labor, ese es nuestro llamamiento. Amén. Entonces, el primer punto que yo quiero que ustedes entiendan es que estos pastores no son nombrados simplemente porque alguien quiere ser y se puede autonombrar. Hoy en día encontramos muchas cosas en las iglesias, en las congregaciones, y al parecer como que hay una sucesión apostólica y una sucesión de pastores, de hijos a padres y este tipo de cosas, como una cuestión familiar, ¿no? Como que van traspasando. Y esto no existe en la Biblia. En la Biblia existe un llamado que Dios hace a cada hombre para una labor en especial. Entonces ha habido mucha controversia acerca de algunas iglesias, algunas congregaciones, que uno ve a una persona que se autonombra, que se ubica y dice yo soy pastor, o yo soy esto, o yo soy lo otro. Ahora vemos apóstoles, vemos sumos sacerdotes, vemos una cantidad de cosas, de personas que uno no sabe de dónde salió eso y cómo se nombra. Y varias personas, muchas personas que he visto en mi camino, se quejan de esto. Se quejan de esa autoproclamación. Entonces, número uno, el Señor es quien llama. No es simplemente que una asamblea lo elige por votación. Se reúnen unos tantos y eligen a alguien que les parece y lo nombran. No funciona así. Tiene que ser el Espíritu Santo a través de los hermanos que coloca en su corazón el aceptar a esa persona, el verlo a esa persona, el reconocer a esa persona. Amén. Yo quiero que entiendan eso. Es un llamado de Dios. Cuando empezamos esta iglesia, por la gracia de Dios, recibimos un llamado para hacer este trabajo. No fue simplemente una autoproclamación. De hecho, aquí su servidor, el que ven, huí de esta tarea durante mucho tiempo, porque sabía lo que me esperaba. La Biblia me dice lo que me esperaba. ¿Verdad? Tengo que confesar que no quise. Por mucho tiempo evadí este llamado, pero al final el Señor pudo más y aquí estamos. ¿Por qué les digo esto? Porque es la verdad. Este trabajo, si tú lo vas a hacer como Dios manda, requiere tu vida. Requiere tu vida. Yo veo pastores, una vez me invitaron a un congreso de los muchos que nos han invitado,
y habían unos pastores en Wellington que estaban invitados y una mesa de las que había ahí estaba muy concurrida y yo me acerqué así un poquito y había un hombre sentado con un computador, un laptop y varios hermanos alrededor. Y yo, ay, bien curioso, estiré así, dije, ¿qué hacen acá? Y uno dijo, no, es que el pastor nos está enseñando cómo él dirige 3 iglesias por medio del computador. Dije, wow, 3 iglesias y las dirige ahí. Digo, sí, yo las manejo todas. Yo dije, vea, no sabía y me moví de la mesa. Entonces, ¿por qué? Porque no sé cómo le hacen, ¿no? Otra cosa que encontré bien curiosa es que alguien pueda decir que es un pastor de 100 ovejas, de 1000 o de 10,000. Hay iglesias que son supremamente grandes, 5,000, 10,000 personas. Pero quiero contarles, hermano, que un pastor para pastorear una grey necesita conocer a la grey, necesita saber sus nombres, necesita intimar con ellos. Y entonces algo que me dio gusto es que aquí somos 20 y tantos y le doy gracias a Dios de que a veces no somos más porque no alcanzaría. De verdad, hay que ser honestos. Y mi mejor retrato es el Señor Jesucristo. ¿Él tuvo cuántos? 12. ¿Había multitudes? Sí. ¿Pero a quiénes pastoreó? A 12. Y uno se perdió. Entonces, amados hermanos, es bien difícil llevar ese trabajo como Dios manda, como Dios lo exige. Y entonces eso me fue animando cuando estaba preparando el mensaje y esto describe cómo el Señor llama, capacita, pero la iglesia reconoce a sus líderes, reconoce a sus siervos. Amén. Una de las cosas que más me llama la atención en el Señor Jesucristo es que Él les pregunta a todos, ¿quién quiere ser el más grande entre los que están acá? Él les preguntó. Dijo, el que quiera ser el más grande entre vosotros será el más pequeño. Y eso no funciona en el mundo, hermano. El que quiere ser más grande en el mundo pasa por encima del que sea. Y quita del medio al que tenga que quitar. Amén. Y consigue lo que quiere por su esfuerzo, por su forma de hacer las cosas. En el caso del Señor, en el reino de los cielos, es todo lo contrario. Si quieres estar arriba, tendrás que ser el servidor de todos. Amén. Y eso es algo que ha caracterizado la vida nuestra. Queremos siempre ser el más grande. Entonces, servirles a todos. Amén. Gloria a Dios. Un segundo aspecto a considerar es la labor pastoral. ¿Qué es lo que hace un pastor? Y había por ahí un chiste en internet que a los niños los llaman y les preguntan, Juanito, ¿qué hace tu papá? ¿No? Todos, no, mi papá es bombero. Ah, qué bueno. ¿Y el tuyo? No, el mío es maestro. Y por ahí le preguntaron a Pepito, ¿y el tuyo qué hace? Y él dice, no, maestro, él no hace nada. Digo, no hace nada. ¿Y eso? Digo, sí, él es pastor. Él no hace nada. Y entonces, a veces en la labor pastoral se confunde creyendo que el pastor no hace nada, ¿no? Que tal vez se la pasa leyendo o escribiendo por allá cosas, pero es mucho más allá. La labor incluye, entre otras cosas, el cuidado y la protección y alimentación del pueblo de Dios. En el Salmo 23, si usted ha leído el Salmo 23, el mismo Dios de los cielos se ve proyectado allí. ¿Recuerdan cómo dice el salmista? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios mismo identificándose con el pastorado. Pero también encuentro al Señor Jesús en Juan 10, si quiere buscarlo, 10:11, con una palabra maravillosa. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, pero él dice de sí mismo, yo soy el buen pastor. Jesús mismo. Entonces allí encontramos a Jehová, a nuestro Dios,
cuidando de su grey, alimentándolo, llevándolo por esos delicados pastos, pero también encontramos al Señor Jesucristo como ese pastor que defiende sus ovejas, que las cuida. Juan 17:12. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. ¿Qué palabra le llama a usted la atención acá? Mientras estuvieron conmigo, los protegí. Y eso es algo que es valioso en el pueblo de Dios con su pastor, con su líder, que ustedes puedan encontrar en él, en esa persona que ha sido llamada protección, cuidado. Cuidado. Una de las cosas que me llama la atención es David, por ejemplo. Él era un niño y él dice que algunas veces algún león o algún oso quería dañar a las ovejitas y que él se enfrentaba. Y eso es lo que hacemos a veces. A veces no es un trabajo grato, es un poco complicado, pero métanse conmigo, pero no se metan con mis ovejas, porque verán a un león. Así debe ser. Debemos estar preparados para defender la grey del Señor. Amén. De ahí que la labor pastoral incluye una vida dedicada y una vida comprometida con la grey del Señor. El pastor debería estar capacitado para alimentar a sus ovejas. Y esto incluye el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es algo básico que el pastor que está encargado de una grey al menos conozca la palabra de Dios. Quizás no sea un erudito bíblico, pero sí que pueda responder de las cosas que el Señor habla. Instruir a su grey. Hay algo también que nos ha caracterizado en estos años en esta pequeña congregación, es que desde siempre, desde hace ya 14 años, compartimos cada lunes enseñanza bíblica. Nos hemos encontrado con cantidad de situaciones y sorpresas, hermanos. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, venimos de un trasfondo de una iglesia. En alguna iglesia empezamos, ¿sí o no? Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no era correcto lo que nos enseñaron y que tuvimos que dejar algunas cosas en ese caminar. Amén. La mayoría venimos de un trasfondo católico y con ese nuevo alimento espiritual nos dimos cuenta de que estábamos cerrados, ¿sí o no? Pero eso pasa también cuando usted no tiene con qué alimentar a sus ovejas, cuando cada una come lo que se le apetece. Y hoy en día encontramos en las redes sociales 1000 opciones, hermano. Usted coge y se mete a internet, pincha y ahí encuentra una cantidad de cosas. La situación es saber si eso que usted va a consumir le sirve o no. ¿Estamos de acuerdo? No todo lo que aparece es correcto, es fiel, es verdadero. De hecho, hermanos, hay más de 25,000 grupos cristianos y todos tienen la Biblia. 25,000, hermano. Y todos tienen la razón. Y usted dice, bueno, ¿y entonces a dónde voy? ¿Sí o no? Porque todos dicen tener la verdad. Entonces, deberíamos tener un pastor que nos guíe. Amén. Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sufrido. Y esa palabra sufrido busqué, yo dije, ay, ¿cómo será ser uno bien sufrido? Y porque uno oye esa palabra y la asocia con qué. ¿Con qué? ¿Qué piensas tú? Ser alguien bien sufrido. Mira, no, que le toca aguantarse. Oiga, no. El sufrido es alguien que puede soportar, que puede estar firme, que puede asumir la tarea con un ánimo pronto, de buena actitud. Eso quiere decir, ahí encontramos. Entonces también esto tiene que ver con el carácter del pastor. Y sin duda, nuestro Señor Jesús es nuestro pastor por excelencia. ¿Estamos de acuerdo? Él debe ser nuestro modelo a seguir y entonces vamos a considerar el carácter del pastor. Encontramos en sus enseñanzas que dice una cosa maravillosa. Dice, y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. De ahí podemos partir, hermanos. Mansedumbre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa palabra? Ese carácter manso. Un carácter dócil, suave, especialmente con el trato hacia los demás, o sea, una disposición a ser guiado y aceptar las situaciones con calma y autocontrol. ¿Estamos de acuerdo? Qué horrible es encontrar una mala actitud cuando vamos a necesitar una ayuda, ¿sí o no? Cuando tú estás buscando refugio en alguien y que tenga así cara de limón, ¿saben a qué me refiero? Uno mejor dice, no te vuelvo otro día. Y recuerdo que en mi iglesia mi pastor era un hombre genial. Hablo muy bien de él, lo amo todavía. Pero el problema era que nunca tenía tiempo. Éramos 1200. Entonces hacer un booking con él podían pasar meses. Entonces cuando ya llegaba el tiempo de hablar con él ya había pasado yo el problema. Entonces a eso me refiero, que uno puede tener un buen carácter, pero no tener tiempo. Y da lo mismo. Entonces, todo tiene que tener un equilibrio. ¿Estamos bien? ¿Está ahí? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es ser humilde de corazón? Esto es alguien que reconoce sus propias limitaciones y debilidades. Yo le decía hoy a un hermano que nos visita de Timarú, bienvenidos hermanos de Timarú, que nosotros debemos reconocer nuestras debilidades. No podemos, hermanos, presentarnos aquí como alguien infalible, intachable, impecable. No, hermano, yo soy un ser humano, como lo son ustedes, que por la gracia de Dios, por su misericordia, estoy aquí sirviéndoles. Pero estoy lejos de ser ese hombre perfecto. Todavía me equivoco, todavía tengo que ser reprendido, todavía a veces algunas de mis ovejitas me llaman la atención y es bienvenido. Amén. Entonces es tener un corazón humilde también. Dice que es reconocer la dignidad de su prójimo y no buscar la vanagloria. Yo algo que me molesta, hermanos, y son pocas cosas las que me molestan, pero entre esas es personas que se ponen por encima de sus congregaciones, que la misma Grey como que les da un carácter tan de pedestal, tan especial, tan grande, hermano, que se vuelven como estrellas, se puede decir, ¿cierto? Donde el pastor ya no, es inaccesible, donde el pastor no puede hacer ciertas cosas, donde el pastor esto o el pastor lo otro. Yo quiero decirles, hermano, que yo busco en las Escrituras y uno de los hombres más grandes para mí, aparte del Señor Jesucristo, es Pablo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? O Pedro, o el mismo Juan. A veces es difícil escoger, pero a todos ellos los encuentro como hombres sufridos, hombres trabajadores, hombres que iban adelante dando un ejemplo. Amén. ¿Están de acuerdo? Pablo es uno de los que dijo que el que no trabaje, perdón, que el que no trabaje, que no coma, hermano. Y ahí estamos al Pablo viéndolo en esa. Y a mí eso me llama la atención, sobre todo cuando veo esos pastores llenos de lujos y llenos de tanto dinero y digo, uy, pero estos nunca leen eso. Estos nunca leen eso. Entonces, ahí encontramos aspectos del carácter del pastor que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Es la muestra de su amor, de su sensibilidad por sus discípulos. Lo vemos a él con un brazo firme también. ¿Dónde podemos sostenernos? Quizás podríamos confundir su sencillez y humildad con debilidad. Nada más lejos de eso, hermano. Una cosa es que tú tengas un carácter dócil, un carácter sensible, que seas sencillo de corazón, pero eso no quiere decir que seas débil. Amén. Que tengas ese amor, esa sencillez, docilidad, pero que también tengas firmeza, sobre todo contra el pecado. No negociamos con el pecado. Entonces, que tengamos esa palabra justa, honesta, y esa palabra de ánimo también para enseñar, pero también para reargüir de pecado.
Nada mejor, hermano, que no confundir eso, porque a veces podríamos pensar que, yo no sé si les ha pasado en los hogares, sucede, donde la mamita o el papito tienen un carácter diferente y los niños saben a dónde. Un permiso, ¿les ha pasado? Dígale a mí, dígale a su papá. Porque a veces el papito es el que, bueno, vaya. Pero cuando oye, no, vaya, dígale a la mamá, ay, no, yo sé que eso mi mamá no afloja, ¿cierto? Entonces, tener el carácter firme es que tú puedes amar a tus hijos, tú puedes amar a tus siervos, tus consiervos, pero ser radical en ciertas cosas. Amén. Eso es lo que a veces hay que proyectar, que la gente tal vez no entienda, que no es que uno quiera amargarle la vida a alguien o ser una camisa de fuerza para alguien, nada más lejos, hermano. El mayor beneficiado es usted cuando usted hace caso de la palabra de Dios. Mire, mire, se los voy a decir así fácil. Cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios, hermanos, solitos, cada uno. Cada uno se va a presentar delante del Señor. Allá no vamos a ir la iglesia de Cristo en Christchurch, Nueva Zelanda. No, vamos a ir cada uno y saben que me cuenta la Biblia que no podemos llevar ni abogado, no podemos llevar dinero, no podemos llevar quien hable por nosotros, sino que cada uno se va a presentar y va a dar sus descargos. Entonces, cuando nosotros como siervos de Dios les decimos a ustedes, les damos una sugerencia, les damos un mandamiento, les damos un consejo, es para su propio bien. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Los ama de verdad? ¿Los corrige? Amén. Pero para ahí dos amén. Muy tímidos. Hermanos, tenemos que corregir, pero corregir con amor. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, instruye a su joven pastor Timoteo. ¿Y cuál debe ser su comportamiento? Le dice él. Y una de las primeras cosas que encarga a su siervo es poner en orden las iglesias en ese tiempo. Se habían infiltrado maestros del error. Se habían infiltrado falsos pastores, falsos apóstoles y falsos profetas. Y el Señor, el apóstol Pablo le dice a su Timoteo, ve y enseña ¿qué? La sana doctrina, la sana palabra de Dios. Predica la palabra. Predica la palabra, no tus opiniones, no tus consideraciones, no tus experiencias. Predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, corrige, redarguye, enseña, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Hay de las cosas más placenteras en mi vida, hermano, es cuando llego y les he contado a ustedes. Hay gente, cantidad de gente que ha pasado por acá, que está en otros países del mundo y a veces tienen esa bendición hacia aquí su servidor. Pastor, estoy en esto, estoy predicando, estoy haciendo aquí, estoy adelante de la palabra de Dios. Siguen trabajando. Entonces, nuestro esfuerzo no ha sido en vano, hermanos. Hay gente que sigue adelante. Amén. Entonces, eso nos llama y nos da ánimo para seguir transmitiendo, porque dice, lo que has oído de mí, esto enseña y esto transmite a hombres fieles hermanos. Entonces aquí entre nosotros puede haber evangelistas, pueden haber maestros, pueden haber pastores, amén. Eso ha pasado. Y de eso se trata, que nosotros formemos a otros para que sigan con la labor, para que lleven el estandarte. Entonces, el pastor debe conocer las escrituras y debe estar en la brecha para proteger sus ovejas, para guiarlos, para alimentarlos con alimento sólido, pero también preparado para darles leche espiritual. Amén. No solo enseñamos lo gruesito, lo pesado, sino que también yo fui por muchos años en mi país, a mí me encantaba dar fundamentos, eso por ahí empecé, y me encantaba ver
cómo la gente llegaba y habían cosas muy pequeñas, muy fáciles de aprender, pero no las conocíamos, hermano. Yo empecé a saber cuando llegué a los pies del Señor que eso que hacía yo de irme a una montaña por allá a buscar una estatua, de ir a encender unas velas, de hacer unos inciensos, todo eso tuvieron que explicármelo, pero tuvieron que hacerlo con lechecita espiritual. No me ponían a estudiar la doctrina del pecado, amartía o la doctrina de la salvación, sino que le daban a uno, ¿cierto? Como le da a uno un bebé. ¿Qué le da uno al bebé cuando nace? Lechecita, pero ojalá no adulterada, no dañada, no rebajada. Amén. Primera de Pedro 2:2. A ver, leamos rápidamente. Primera de Pedro 2:2. Dice la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Acompáñenme. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, ustedes que son madres, aquí hay madres. Bueno, yo soy como una madre. ¿Qué pide un niño cuando nace? ¿Qué es lo primero que hace, hermanos? ¿Y qué hace? Y llora, dijo alguien por ahí. Hermano, y si usted no le da leche, ¿qué hace ese niño? Y después levanta ese hospital, hermano, si no le dan de comer. Desead como niños la leche espiritual. Cuando usted recién conoce al Señor y si hasta ahora lo está conociendo y no sé si alguien allá detrás de cámaras llega a conocer al Señor, usted va a querer alimentarse de la palabra de Dios. Pero tú no te vas a quedar ahí toda la vida tomando lechecita. Llega un punto, hermano, que no les sirve, eso no les alimenta, eso no los va a sostener. Usted necesita alimentarse de algo más fuerte. Ya puede comer frijolitos, ya puede comer otro tipo de cosas. Y así nos pasa, amados hermanos, en el área espiritual. Nosotros no nos podemos quedar toda la vida con los rudimentos del Señor. Dice Hebreos que debemos seguir hacia adelante. Amén. Porque el Señor nos invita a crecer en la gracia. Y Él nos da unos medios de gracia, por eso es tan importante que su iglesia enseñe la palabra, que usted siempre puede encontrar ese alimento, esos pastos verdes y esas aguas saludables para que usted crezca en provisión. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Debería estar capacitado también para eso, crear esos bebés espirituales, pero también a los miembros maduros. Encontramos otro aspecto del pastorado en Primera de Pedro 5:2. Ahí mismo creo que estamos leyendo 5:2. Y este aspecto me parece crucial. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Esta parte importante, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, hermano. Desafortunadamente, pudiéramos cambiar esa mentalidad. Mi papá fue uno de los que siempre me dijo, hijo, yo no me meto en esas religiones ni nada de eso porque todos son unos ladrones, así me lo dijo. Y era mi papá, ni modo de decir, papá, pero usted me por eso. Yo sé quién es usted. Le dije, papá, mi Dios me cambió, Dios me transformó. Y decía, si yo no lo veo, no lo creo. Cuando nos vinimos a Nueva Zelanda, ya habían pasado años y me dijo, me está convenciendo. Dijo, ¿y qué vas a hacer allá? Le dije, papá, voy a servirle al Señor. Le dijo, ¿y a usted le pagan por eso? Y le dije, no, papá. Dijo, entonces, ¿para qué se mete en eso? ¿Por qué a este le va bien y por qué esos salen con carros y con lujos y con joyas y todo eso y son pastores? ¿O no son pastores? Y dije, pues sí, papá, pero son, ¿quién sabe qué clase de pastores? ¿Quién sabe qué clase de gente, hermano? Y esa gente ha sido tropiezo para muchas personas, hermano. Muchas personas no se acercan a la casa de Dios porque dicen toda esa plata que recogen es mire, para ese que está allá. Desafortunadamente tenemos que hablar de eso, pero aquí el apóstol Pedro nos dice que nosotros como siervos de Dios no debemos buscar esas cosas. Amén.
Hemos tratado de ser durante estos años lo más transparente posibles, hermanos. Por eso tenemos un trozo y tenemos personas que están a cargo de la platica, para que uno no tenga el deseo ahí de meter las uñas y de decidir qué se hace con el dinero. Hay gente que está encargada de eso. Amén. Eso es muy importante. Recuerde usted en Hechos de los Apóstoles cómo ellos mismos designan para la administración a otros llenos del Espíritu Santo para que atiendan esas cosas. Dice, pero nosotros, o sea, los siervos de Dios, nos encargaremos de dos cosas. ¿Cuáles fueron esas dos cosas? El ministerio de la palabra y de la oración. Y a eso estamos dedicados. Entonces, amados hermanos, ahí estamos viendo algunos aspectos de este servicio. El cuidar la grey del Señor no solo se entiende o debe entenderse con la compasión o con la misericordia, mis hermanos. No es solo el cuidado o el alimento espiritual, sino con la disposición de la atención hacia la ovejita herida. Hay muchas personas, hermano, que hemos conocido. Dios nos ha dado ese privilegio de encontrar ovejas o de encontrar hermanos, hermanas que en el camino han sufrido heridas. Situaciones difíciles, algunas de ellas. Y nosotros hemos tratado, hermano, como pastores, como liderazgo, que estamos acá, de ayudar, de tener compasión por esas personas, de escucharlas y de tratar a través de la palabra de Dios que el Señor las sane, que sane sus corazones, sus heridas, hermano. Mucha gente tiene cosas detrás de sus experiencias. Cantidad de gente yo me he encontrado que en mi iglesia esto me hicieron, que en mi iglesia que yo me fui, que allá los hermanos, o sea, una cantidad de cosas que son verdad, pero que nosotros debemos estar capacitados en amor para atender a esas cosas. Amén. Tener la disposición, pero también tener el conocimiento. Una de las cosas que yo enseño es que si tú das un consejo bíblico, no fallas. Alguien decía en el mundo que el que aconseja no falla, ¿sí o no? Le da un consejo y mira a ver si lo hace o no. Pero la persona va a perder. Hay gente que recibe malos consejos, hermano, mala dirección y desafortunadamente se mete en problemas. Y cuando está en problemas, pues la persona que dio el consejo, ups, ¿cierto? Pero si tú das un consejo de parte de Dios con la llenura del Espíritu Santo, vas a dar ese buen consejo. Aleluya, bendito sea. Entonces, prestar atención con amor a los que están enfermos o heridos, o a los que por una u otra razón se extraviaron y pueden sufrir daño al alejarse del redil. Otra de las cosas que quiero decirles, amados hermanos, no se alejen de la casa de Dios. Debemos estar en la casa de Dios. Alguien me decía que cuando hubo este tema de la pandemia, pero si vio que todos no había necesidad de congregarse y cada uno se pone delante de una pantalla y la iglesia siguió funcionando. No la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no funciona así, hermano. La iglesia de Dios funciona con la interacción de todos nosotros. Hipócritas, algunos mentirosos, algunos esto, algunos lo otro, porque esto es lo que le dicen a uno, ay, yo no voy allá porque está lleno de hipócritas. Y alguna vez le dije a alguien, tranquilo que aquí hay paso para uno más. Aquí cabemos. Hermano, la iglesia a veces es un hospital, hermano. Aquí no hay hombres ni mujeres perfectos. Aquí hay una cantidad de gente que ha sido redimida por la gracia de Dios, imperfectos, con temores, con problemas, con heridas, con situaciones, con mañas. Y aquí el Señor nos va arreglando. Ya nos vemos un poquito mejor, ya más parecidos al Señor. Amén. Eso es lo que hace el Señor en su iglesia. Aleluya. Entonces debemos tener esa compasión, esa paciencia, que hablamos de ese modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Él es perfecto. Él sí es perfecto. Otro aspecto es la disposición al servicio. El pastor debe ser un ejemplo de servicio en la congregación. Mateo 20, 25 y 26. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esas de las cosas que más me agradan de este trabajo, hermano. Un día el Señor dirá, buen siervo y fiel. Eso debe ser hermoso, hermano. Yo espero ese día. Yo espero ese día que el Señor irá a su presencia sin miedo, sin preocupación, sino con toda confianza y decir, Señor, aquí estoy, aquí está tu esclavo. Busque eso, hermano. Busque servirle a alguien. Sálgase un poquito de su selfish, es que suena feo en español, ¿sí o no? De su egoísmo y sírvale a los demás. A veces no sé, tal vez me ha pasado a mí, uno se fija en sus propios problemas y mi problema y mi esto, mi otro. Hermano, proyéctese a los demás y ayúdele a alguien. Es hermoso, escuche a alguien. Dedíquele, hágale un servicio a alguien, hermano, y usted empezará a experimentar algo diferente, hermano. Usted me dirá, pastor, pero es que la mayoría uno no gana nada. No importa. El Señor es tu guardador. No esperes servir para recibir algo a cambio. Porque eso es lo que espera el mundo, ¿no? Bueno, ¿cuánto es ahí? Tú me das y yo te doy. ¿Qué tal hacer lo contrario? Hay gente que se aterra de eso, dice, pero les voy a contar esto. Hace algunos años 2 años, estuvimos en unas veredas que ustedes saben que visitamos en Colombia y encontramos a gente muy pobre, hermano. Y tratamos de llevar cositas y algún dinero y llevar la palabra de Dios. Y una persona me dijo, estaba sentado en un lugar polvoriento, no tenían agua, no tenían, bueno, lo más básico. Y me dijo así de frente, me dijo, ¿ustedes a qué vienen por acá? ¿Qué buscan? Porque algo debe ser. Y le dijimos, no, queremos hacer lo que el Señor dijo, que es venir a rescatarlo a usted. Y ese hombre no lo podía creer. Dice, aquí viene cantidad de gente y siempre quieren algo. Siempre buscan algo. Y usted me dice que no vienen por nada. O sea, ¿dónde está el truco, no? ¿Qué es lo que está escondido? ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a que cuando tú le vas a dar un servicio a alguien, hay como alguna sospecha de que algo hay por debajo. ¿Por qué se va a preocupar por mí si no tengo nada que darle? No se trata de eso, porque es que el Señor Jesucristo, ese modelo maravilloso, lo dio todo sin esperar nada a cambio, hermano. De ti y de mí, nada, hermano. Él quería agradar a su Padre que está en los cielos. Amén. Ya vamos a ir terminando. Entonces, el señorío de la grey, ¿qué es ponerse por encima? En el Hechos 3 encontramos a los apóstoles designando hombres, estadística de la iglesia, vemos también al apóstol Pablo y seguramente a los demás trabajando juntos para la extensión del reino. A mí me encanta Pablo en 2 de Corintios 11, si quiere vamos a ir terminando allí. 2 de Corintios 11 es precioso lo que dice Pablo, hermanos. Mira, 2 de Corintios 11, 9, dice la palabra de Dios. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los que vinieron de Macedonia, y en todo me cuidé y me cuidaré de no seros carga. Aquí su servidor, amados hermanos, trabajo. El Señor es tan bueno que me permite un trabajito, no un trabajito, un trabajo del cual estoy muy orgulloso. Soy cleaner. Y el Señor me cuida y me sustenta a través de eso, hermano. Y deberíamos aprender del Señor y aprender de estos siervos. Trabajemos, hermano. No seamos carga a nadie. Yo no he querido nunca. Y me jacto de eso. En el nombre de Jesús se los digo con todo temor, hermano, de no ser carga para ninguno. De no estar molestando a nadie, porque el Señor es mi provisión. Amén. Entonces, que ojalá eso aprendamos cada uno de nosotros, hermanos. Si vemos a un hermano, una hermana en necesidad, podamos correr antes y decir, yo estoy aquí para ayudarte.
Esa es la iglesia, esa debería ser la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, vemos el carácter del apóstol, el ejemplo que vemos en él. Y hoy, como les dije al preparar este mensaje, me confronta, principalmente porque soy su servidor y ruego a Dios, hermanos, le pido a Dios no haber sido tropiezo para nadie y no haber sido carga para nadie, y encomendar a hombres y mujeres fieles para que sigan adelante en la obra. Quisiera concluir con que quizás alguna persona de los que están acá o quizás de los que nos ven por las redes sociales no han conocido al Señor Jesucristo como ese buen pastor. Hoy me decía una niña muy querida, muy cercana a nosotros, una sierva de aquí, decía, pastor, estos días estuve orando, pero hablé con el Señor. Y me llamó la atención, dije, ¿cómo así? Estuve orando, pero hablé con el Señor. Dijo, sí, estuve en mi soledad, allá en mi secreto, y pude hablar con Él, y el Espíritu Santo me dio a conocer que Él está pendiente de mí. Amén. Usted se ha arrodillado quizás a orar en la soledad y ha sentido en un momento quebrantamiento de corazón y ha sentido que no está lanzando palabras al aire que nadie escucha, sino que Dios mismo está en su presencia. Eso es, hermano, eso no tiene precio, porque tú te levantas de ahí lleno o llena del Espíritu Santo. No estás solo, no estás sola. No son simples palabras que escuchamos o que son simples lecturas. Alguien me dijo esta semana, pastor, yo creo que cometemos un error cuando alguien nos dice, bueno, ¿y eso quién dice? Y a veces contestamos, pues, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cierto? Cuando alguien se nos... Y dijo, no deberíamos decir más bien, Jesús dice. Es una persona. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se presenta a Jesucristo como la verdad. O sea, nuestra verdad, amados hermanos y hermanas, es Cristo, es una persona. No son letras, no son simplemente palabras. Es la palabra. Amén. Y es Jesús el que la dice, y ahí se acaba todo debate. En el mundo tú tienes una opinión, tú tienes otra, la señorita tiene otra, y aquí todos tenemos verdades. Con el caso del Señor no, Él dice, yo soy la verdad. Él es la verdad y se acabó todo. Entonces, amados hermanos, ojalá que usted, si no conoce a Cristo, hoy entienda que Él es el buen pastor y Él da la vida por las ovejas. Él es el buen pastor. Y Él vino a este mundo a entregar su vida en la cruz del Calvario y a derramar su sangre para que tú tuvieras libertad en Cristo Jesús, para que puedas acercarte al Padre de nuevo. Estábamos destituidos de su gloria, hermano. La gente dice, todos somos hijos de Dios. Falso. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero cuando el Señor Jesús nos redime con su sangre preciosa, tú lo aceptas, tú lo crees y te arrepientes, entonces pasas a ser hijo o hija de Dios. Esa es la gran diferencia, hermano. ¿Qué hay que hacer para eso? Dos cosas. Creer lo que estamos hablando, lo que Él dijo, y arrepentirse. Arrepentirse de vivir una vida sin Cristo. Por favor, le invito a que se ponga de pie. Leímos Primera de Pedro. Quiero concluir con esto. Primera de Pedro 5:4. Y usted, si quiere, si desea, puede cerrar sus ojos y puede acompañarme en una oración en este momento, en el nombre de Jesús, y decirle, Padre amado, Dios eterno, quizás en realidad yo no te he conocido. Quizás hasta ahora, Señor, yo he asistido a una iglesia o he ido durante años a una iglesia, o quizás hoy, Señor, es la primera vez que vengo delante de ti, pero en realidad no te conozco. Debemos ser humildes de corazón y decir, Señor, yo he vivido religiosidad, yo he vivido una serie de mandamientos, de preceptos, pero en realidad no he tenido una intimidad contigo, no te he conocido como ese buen pastor. Quizás ni siquiera he creído que tú diste tu vida por mí. Pero hoy, querido Dios,
quisiera cambiar esas cosas, Señor. Pero hoy quisiera entregarte mi vida y decirte, Señor, yo quiero creer. Ayúdame. Como ese hombre en la palabra que dijo, ayuda mi incredulidad, Señor, ayúdame. Y el Señor estuvo ahí para ayudarle. Recibe hoy al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Redentor, como tu Dios. Y afírmate en lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Yo quiero que sepas eso. Él dio su vida. Él entregó su vida por ti para que tú y yo tengamos ahora libertad. Libertad en Cristo Jesús, para que ya no estemos atemorizados por lo que va a pasar después de partir de este mundo. Porque Él ha vencido la muerte. Y tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero leer para ustedes 1 de Pedro 5:4 y dice esta palabra. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por este llamado que has hecho aquí a tu siervo y a muchos que tú has llamado a tu servicio, Señor. Señor, y la promesa es que un día estaremos en tu presencia y vamos a recibir esas coronas, las cuales no son para nosotros, porque son para arrojarlas a tus pies, Señor. Oh Espíritu Santo, divino de Dios, te agradezco, Señor, por la audiencia de hoy. Te agradezco por las personas que trajiste hoy a tu casa, porque no es casualidad que hubieran venido el día de hoy a escuchar este mensaje. Los bendigo y las bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.